buenas tardes, mis queridos amigos televidentes. Bienvenidos a Bitácora Industrial. Antes de presentar la agenda del día, quisiera hacer un comentario adicional a lo que hemos venido analizando en las semanas anteriores. Me refiero al hecho de que los industriales están comenzando a tener dificultades adicionales por la llegada al país de las mercancías que adquieren, ¿no? Materias primas, repuestos, insumos. Desde hace alrededor de 3 años, muchos proveedores en el exterior están exigiendo el pago cash de las mercancías. Ni siquiera están aceptando cartas de crédito. Pero adicionalmente ahora, aún con la mercancía cancelada previamente, están demorando los despachos. Esto se está convirtiendo en un problema serio para nuestra industria, que en muchas de ellas pues son sistemas productivos. No solamente se trata de una máquina, es una secuencia productiva, es un sistema. Si una máquina se daña, se para el sistema y se para la producción. En el último año el gobierno nacional ha hecho un esfuerzo para agilizar la salida de las mercancías de los muelles. Antes se tardaba hasta 6 meses, 8 meses. Incluso algunos productos perecederos se dañaban en muelles. El gobierno logró agilizar un poco la salida de estas mercancías, pero obviamente ahora hay un problema de demora en los despachos de los proveedores del exterior. También, adicional a lo que estoy planteando, algunas compañías navieras aumentaron el intervalo de los buques. Antes venían semanalmente, cada 15 días, ahora vienen cada 2 o 3 meses. Entonces muchas veces el proveedor extranjero tiene la mercancía lista, pero no consigue cómo mandarla. Esto se está convirtiendo en un serio problema para nuestro aparato productivo, adicional a lo que ya teníamos. Algunos industriales apoyan a otros, le prestan mercancía. Esto está ocurriendo con mucha frecuencia, pero es un problema nuevo del aparato productivo. Vamos a ver ahora nuestra agenda del día de hoy. Allí tenemos precios de commodity, petróleo, industria pesquera, arroz, innovación tecnológica. Vamos a comenzar entonces con los precios en el día de hoy. Bueno, entrando en el ciclo de invierno, tenemos un problema estacionario. El dólar se está debilitando y aparte de eso, pues allí tenemos el oro, por ejemplo, se recuperó un poco de 1238 a 1263, pero en este momento el oro ha ganado terreno porque el dólar se debilitó. Esto es importante para Guayana porque tenemos en el sur pues una importante reserva aurífera inexplotada, pero está allí. En este momento estamos hablando de 1286 el precio del oro. Es importante que se recupere. No está en los topes históricos, llegó a estar en 1850, casi 1900 dólares, pero bueno, algo ha ganado de 1238 la semana pasada a 1285 en este momento, pues estamos hablando de más de 50 dólares por onza. Los artesanos de la minería del sur están entregando el oro a Minerven, que a su vez se lo entrega al Banco Central. No ha sido mucho este año, pero evidentemente como antes era cero, pues hemos ido avanzando en ese sentido. De igual manera tuvimos una variación esta semana en el maíz y en el trigo y en el sorgo, un poquito. El sorgo en este momento está por sobre 180. Lo que está pasando es que estamos terminando las cosechas, en el caso del trigo, maíz y sorgo, casi todos los cereales. También las cosechas de azúcar, por las cosechas de caña que se hacen antes de que entre el invierno. Obviamente, cuando entre el invierno en el hemisferio norte, no se va a poder producir ni maíz, ni trigo, ni azúcar, y los precios van a subir. Nosotros deberíamos estar en este momento
ya con todo el maíz que necesitamos para este año en el país, igual que el trigo, porque si no lo compramos ahora, ya para octubre, noviembre, los precios van a estar muy por encima de lo que estamos viendo en este momento. El trigo, por ejemplo, pudiera llegar a $200 la tonelada o pasar de ello. En este momento está a 174. Serían 25, 30 dólares más que tendríamos que pagar para importar esos productos hacia final del año. Nosotros deberíamos tener, bueno, en primer término no deberíamos estar comprando tanto trigo y tanto maíz y tanto arroz, tanto azúcar. Deberíamos producirlo en el país. Pero bueno, ya estamos en esto, estamos pues importando productos que no podemos producir en Venezuela, que sí podemos, pero no lo hacemos. Entonces deberíamos ya tener todos estos productos importados en el país antes de que entre el ciclo de invierno, porque los precios obviamente se van a disparar. En el caso de 19, 20 mil millones de dólares de importaciones, pudiéramos estar pagando 1.500, 2.000 millones de dólares más. Claro, no tenemos tanta liquidez en este momento, las reservas internacionales bajaron, yo me imagino que el gobierno por prudencia está comprando pues espaciadas las importaciones, está pagando, no quiere gastar 1.500 o 1.000 millones de dólares, porque entonces las reservas internacionales llegarían a 7.000 millones de dólares, que sería el piso histórico para las reservas internacionales del país. Si tuviéramos dinero disponible, pues lo sensato, lo aconsejable hubiera sido comprar ya en mayo, en abril, todo lo del año y tenerlo en los ciclos de Venezuela, que nos hubiéramos ahorrado unos reales. Pero tal como están las reservas internacionales en este momento, pues no nos queda otra que ir comprando en la medida de que ingresa el producto de la exportación petrolera, pues vamos comprando y vamos jugando con los precios que tenemos en este momento y que vamos a tener en el futuro antes de diciembre. De todas maneras, tenemos un convenio con Rusia para unas 60, 70 mil toneladas mensuales de trigo, lo cual nos va a garantizar pues que no vamos a tener problemas para estas importaciones. Vamos a ver rápidamente la lista mensual. Allí tenemos la lista mensual. El acero chino sigue pues por debajo de los costos, ya sabemos, la Organización Mundial de Comercio no hizo nada. ¿Se acuerdan que habíamos hablado la semana pasada de la protesta de Canadá, México y Estados Unidos? Pues bien, eso no hizo ningún efecto. China sigue vendiendo acero barato. La Organización Mundial de Comercio dice que los chinos prometieron congelar las ventas en el nivel actual. Pero congelar la venta en el nivel actual significa 30 millones de toneladas de acero anuales que los chinos van a regar en el continente a precio por debajo de los costos. Eso no es ninguna ventaja para nosotros. Estamos hablando de un problema serio. Menos mal que el Decidor en este momento no está produciendo a tope, porque de lo contrario, pues el acero Decidor para el exterior estaría pues muy difícil de vender. Vamos a nuestra primera pausa y volvemos a Bitácora Industrial. Continuamos en Bitácora Industrial. Bueno, este lunes, ya les había hablado del tema el viernes pasado, este lunes se realizó, esta vez en San Petersburgo, en Rusia, la reunión del Comité de Seguimiento del Acuerdo de Recorte de la OPEP. Ellos habían acordado reunirse una vez al mes. Esta vez lo hicieron en Rusia. Rusia, por supuesto, no es miembro de la OPEP, pero, como ya sabemos, Rusia aceptó recortar su producción en 300.000 barriles diarios y es parte del comité de seguimiento de ese acuerdo. Esta reunión del lunes, que se da por primera vez en Rusia, hizo una evaluación de la marcha del acuerdo de recorte. Y era importante que hicieran esta revisión porque la OPEP declaró a principios de este mes de julio que la producción de sus miembros había aumentado en 323.000 barriles diarios. Si la propia OPEP,
que patrocinó, que impulsó y que costó tanto este acuerdo de recorte de la producción mundial, reconoce que él aumentó. Por eso estábamos planteando en las semanas anteriores que tenían que reunirse, porque no puede ser posible que tú me pidas a mí que yo recorte mi producción mientras la tuya aumenta. Eso lo puede entender cualquiera. Por eso la importancia de esta reunión del lunes. Allí estuvieron los miembros del comité, que son Kuwait, Omán, Argelia, Rusia y Venezuela. Estuvo además Mohamed Barkindo, el secretario general de la OPEP, y estuvo también Khalid Al-Falih, el ministro de Petróleo de Arabia Saudita. Por cierto, el líder mundial de producción petrolera de Arabia Saudita hoy es Estados Unidos, para que usted vea cómo las cosas están cambiando. Pues bien, esa reunión del lunes no logró acuerdo para recomendarle a la conferencia de ministros de la OPEP un mayor recorte petrolero. Lo único que pudieron lograr fue que los que están aumentando producción, es decir, Libia y Nigeria, en el caso de Nigeria, que congele la producción, pero cuando llegue a 1.8 millones de barriles. Eso significa que Nigeria todavía puede aumentar 150.000 barriles diarios en su producción, porque ellos no están en el acuerdo, lo va a aceptar. El otro anuncio fue que Libia va a congelar su producción. En suma, la OPEP no está logrando reducir, sino congelar la producción. Esto no es suficiente. De todas maneras, como consecuencia de esta reunión del lunes, los precios mejoraron algo esta semana y lo vamos a ver ahora en la tabla. Vamos a poner la tabla de Petronet para ver cómo están variando los precios. Mejoraron algo, vamos a ver. Allí tenemos. El West Texas sumó 27 centavos para 4.849 y allí tienen también el Brent, que está en 51.38, sumó 42 centavos. Recuerden que cuando les hablé temprano de los precios de la semana, les dije que el dólar se había debilitado. De manera que en este incremento que estamos viendo en la tabla de Petronet, hay un porcentaje de ese incremento que no es porque el petróleo subió de precio, sino porque el dólar bajó. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta porque muchas veces estas gráficas engañan. En la reunión del lunes, que hizo estos dos anuncios más o menos vagos, es decir, bueno, faltaba recordarles, añadirles que Arabia Saudita decidió que va a congelar, va a bajar su exportación a 6.6 millones. 6.6 millones de barriles diarios lo va a dejar allí, pero eso es 1 millón de barriles menos, es verdad, que el mes de julio del año pasado, pero es lo mismo que Arabia Saudita exportó el mes pasado. De manera que esto es un cuento que no tiene mayor significación, porque resulta que está exportando lo mismo del mes pasado. Da la impresión de que es 1 millón de barriles menos, pero respecto del año pasado, no de ahora. Por eso entonces estamos viendo que los precios del petróleo, que debería subir varios dólares, sube centavos. Siempre digo, cuando sube centavos, pero cuando baja dólares. En el caso de la OPEP, vamos a ver el gráfico de la OPEP, allí vamos a analizar un poquito. Ese pico que ustedes ven allí, es del 2 de mayo, 52 dólares. Allí nos vamos al piso, el extremo inferior fue el 22 de junio, eso significa 42.50. Y en este momento estamos en 48.82, casi 49 dólares. Es decir, hemos recuperado del piso casi 7 dólares. Esto es un buen incremento. Ahora, las condiciones del mercado están dadas para que este ascenso que ustedes ven allí en los últimos 3 o 4 días se mantenga. Pues los técnicos, los expertos occidentales dicen que no. No hay condiciones para que el mercado siga subiendo. En primer lugar, tenemos el aumento sostenido
del petróleo, de la producción en Estados Unidos. Esto es importantísimo, porque el que está aumentando es Estados Unidos. La mitad de la producción de Estados Unidos es esquisto, es crudo de esquisto. Y antes no subían tanto porque costaba mucho. Estábamos hablando de hasta 50, 60 dólares por barril. Pero Estados Unidos ha mejorado mucho sus técnicas y en este momento está produciendo petróleo de esquisto, es decir, por el método fracking, a 30 dólares. Esto significa que Estados Unidos puede incrementar muchísimo más su producción, por encima incluso de los 10 millones de dólares. Ya están diciendo que Estados Unidos pues, es el principal productor de petróleo en el hemisferio occidental, en el mundo, mejor dicho. Vamos a ver la tabla del precio venezolano. Perdón. Allí tenemos el precio de Venezuela. Estamos en 43.48. Estamos por encima de los 40 dólares, es verdad. Pero si el precio del barril baja la semana que viene, obviamente que nosotros pudiéramos estar incluso por debajo de los 40 dólares. También hay que apuntar, cuando hablamos de petróleo, que allí en el precio del barril venezolano hay un alto porcentaje de petróleo pesado. Y aquí quisiera rápidamente hacer un acápite respecto de las sanciones que puede tomar Trump. Trump está amenazando con que nos va a reducir las compras de petróleo y que nos va a cortar el suministro de los alivianantes, es decir, la sustancia, los crudos livianos, combustibles, que usamos para aligerar el crudo pesado. Si esto pasa, obviamente que nos va a afectar mucho porque la faja del Orinoco está produciendo 800.000 barriles, pero esa faja, ese crudo pesado necesita de crudo liviano y otros combustibles para poderlo exportar. De manera que allí se nos puede hacer daño las amenazas de Trump. Vamos a nuestra segunda pausa y volvemos a Bitácora Industrial. Continuamos en Bitácora Industrial. Bueno, en este sector de la industria alimenticia, quisiera hablarles del pescado. En el mundo, uno de los alimentos más importantes en proteínas es el pescado. Sobre todo en zonas, por ejemplo, como el Cono de África, en donde es muy difícil cultivar o criar ganado. El principal alimento de la población, del ser humano, son los pescados. No es muy complicado pescar y pues con acercarse a la orilla del mar y lanzar un anzuelo, mucha gente, una familia puede sobrevivir sin necesidad de estar pues acompañado al pescado con el cultivo de vegetales, los arroz, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es importante porque en este momento, y ya lo vamos a ver más adelante, la importancia que tiene el pescado como principal alimento de la humanidad. Tenemos preparados unos micros para que ustedes vean la importancia de esto, pero en Venezuela el pescado se ha convertido en un artículo de lujo prácticamente, y no tiene ninguna explicación. Nosotros hemos querido incluir en la zona del pescado, este segmento de pescado en Bitácora Industrial, porque no tiene ninguna explicación. El altísimo precio del pescado en Venezuela, como si por ejemplo hubiera que criarlo, alimentarlo, vacunarlo, ¿verdad? Como ocurre por ejemplo con el ganado bovino o caprino, o el caso de un cultivador que tiene que sembrar, fertilizar, cosechar, etcétera, etcétera, todos los costos. En el caso del pescado no. De manera que vamos a ver micros ahora para que vean cómo está la industria pesquera en el mundo. Los desembarques mundiales de pesca marina alcanzaron el punto máximo de 90 millones de toneladas el año 1996 y desde entonces han comenzado a disminuir. De continuar la tasa actual de explotación, se espera que a mitad del siglo XXI todas las poblaciones de peces que se pescan hoy en día estén agotadas.
De hecho, hoy, la mayor parte de las poblaciones de las especies más pescadas del mundo ya están plenamente explotadas. Las dos poblaciones principales de anchoveta, de colín de Alaska, de bacaladilla y arenque en el Atlántico y de jurel chileno en el Pacífico Sur, están plenamente explotadas. Bueno, estaban viendo allí entonces cómo el ser humano ha sobreexplotado los mares, pero afortunadamente está surgiendo una alternativa. Nosotros hemos avanzado bastante también en la explotación de camarón, de lagunas artificiales, pero en Venezuela este fenómeno que está ocurriendo en el mundo de sobreexplotación pesquera, de extinción prácticamente de algunas especies marinas, también está ocurriendo. Antes usted conseguía langosta, por ejemplo, en las costas de Sucre, allá en Adícora, en Falcón, en las costas centrales de Aragua. Era frecuente llegar a un restaurante en la orilla del mar y tener langosta. ¿Cuánto tiempo hace que usted no ve una langosta en ninguno de esos sitios? Aparte, por supuesto, del costo, del precio. Pero es que no hay. En los roques de vez en cuando. Pero tampoco hay otras especies que se comían con frecuencia. Un buen pargo en la orilla del río, en la orilla del mar, perdón. No lo hay. Y en el caso de la sobreexplotación de especies, la sardina, el gobierno nacional tuvo que implementar una veda durante 6 meses al año de sardina porque estábamos acabando con la sardina. No hay atún en las costas venezolanas. Cazón de cierto tamaño. También está escaseando el cazón. Los camarones, ahora los tenemos que alquilar en lagunas porque los estamos terminando también. De manera que es cierto que el pescado es un alimento importante para el ser humano, pero hay que explotarlo en forma racional. Vamos a ver lo que dice un especialista de la FAO, de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, respecto de la sobreexplotación de especies marinas en el mundo. El consumo de productos pesqueros ha aumentado a 20 kilogramos por persona y año. Eso es el doble del consumo en los años 60 y ha sido gracias al crecimiento de la agricultura a nivel global. De hecho, consumimos más pescado cultivado que no capturado actualmente. A pesar de esto, la situación de los stocks pesqueros no es óptima. Un tercio de las poblaciones explotadas son explotadas a niveles biológicamente no sostenibles. Y esto es particularmente alarmante en el Mediterráneo y el Mar Negro, donde esa tasa aumenta a casi el 60% de los stocks. Bien, y no solo se trata de la importancia del alimento que se extrae del mar, sino del aspecto comercial, porque la pesca proporciona empleo a millones de seres humanos, además de la cantidad de dinero que se mueve. No estoy hablando de Venezuela, porque aquí se mueve mucho dinero por el altísimo precio del pescado. Estoy hablando de especies marinas en el mundo entero que mueven millones y millones de personas y millones de dólares. Vamos a ver un micro ahora que se refiere precisamente a la importancia comercial, digamos, de la actividad pesquera. La pesquería no solo produce alimento, también produce empleo y comercio. El volumen de comercio en productos pesqueros ha aumentado en el 2014 a 148 billones de dólares. Tan solo eran 8 billones de dólares en los años 70, o sea que es un crecimiento muy significativo. Esto es particularmente el caso en los países en vías de desarrollo, donde el volumen de comercio ha aumentado en el 2014 a 80 billones de dólares. Este valor es superior al comercio de arroz, café, azúcar y carne juntos. Bueno, fíjense ustedes, arroz, azúcar, café y carne juntos es el volumen global de operaciones con estos 4 alimentos equivale a lo que da la pesquería. Pero bueno, se están extinguiendo las especies por la sobreexplotación humana, además por las técnicas de pesca, porque antes se usaban redes con un hueco mayor, un agujero mayor. Eso se fue reduciendo de manera que ahora los alevines caen en las redes, que es el pescado que no tiene oportunidad de crecer porque los pescan muy chiquitos, muy pequeños. Esto es sometido a regulación, pero es imposible controlar en las costas del planeta, en todas las costas del planeta, el tamaño, por ejemplo, de las redes. Pero bueno,
Allí surge entonces el fenómeno de la acuicultura, que en este momento, como acaban de decir los especialistas, está dando más cantidad de pescado que la que se extrae del mar. Vamos a ver un micro precisamente de la cría de peces. Si sigue el crecimiento de la población como sigue, para el 2030, 2.000 millones de personas más en el mundo, ¿cómo vamos a llenar ese vacío? La única forma comprobada de poder hacerlo y producir esa proteína es a través de la acuicultura. Si la gente quiere comer pescado, o se pesca o se cultiva. Y ya sabemos que la pesquería oceánica tiene un tope y la fluvial tiene otro tope. En las últimas 3 décadas, la producción mundial de peces provenientes de la acuicultura se ha multiplicado, alcanzando un máximo de 60 millones de toneladas por año. Unas 600 especies acuáticas se crían en cautiverio en unos 190 países y su producción se destina casi totalmente al consumo humano. Sí, bueno, este comentario de la voz, por cierto, de Porfirio Torres, este comentario tiene importancia porque resulta que en Venezuela ya hemos exportado en lo que va de año más de 80 millones de dólares, por ejemplo, en camarones, de manera que hay esperanza. Vamos a nuestra nueva pausa y volvemos a Bitácora Industrial. Bien, al lado del pescado, uno de los alimentos más importantes, está el arroz. Nosotros en Venezuela tuvimos una época en la cual nos autoabastecíamos de arroz. La zona de Turén, por ejemplo, era un gran productor de arroz. Guárico también, la zona de Calabozo. Pero en este momento estamos importando arroz. Es frecuente acá en Ciudad Guayana y en buena parte del oriente venezolano. Es frecuente ahora consumir arroz de Guyana. Guyana es un buen productor de arroz. Pero tenemos todas las condiciones en el país para producir arroz. De hecho, lo estábamos produciendo. Sin necesidad de técnicos vietnamitas, ni chinos, ni coreanos. Nuestros cultivadores en Guárico y la zona de Turén, pues producían suficiente arroz para abastecer al país. Más adelante vamos a ver las tablas de consumo, de producción. Pero el arroz es uno de los principales alimentos en la dieta del venezolano. Nosotros, la tonelada de arroz en este momento está en $445. $445, casi $500 por una tonelada de arroz que perfectamente pudiéramos estar produciendo en los suelos venezolanos. Tenemos excelentes técnicos, tenemos científicos de cultivo de arroz, tenemos laboratorios de las universidades que analizan la semilla, el valor proteico del arroz. Y además, en el cultivo de arroz, no solo es el grano de arroz que ingiere el ser humano, también es la cascarilla que sirve para producir alimentos para animales. Esto es importante porque muchos de los cereales no solamente sirven para el consumo directo del ser humano, sino también para alimentar a los animales, que a su vez son alimentos para el ser humano. Esto es importante. Vamos a ver una tabla de la producción mundial de arroz. Allí tenemos. Fíjense ustedes, esta es la primera parte de la tabla, ¿no? China, que por cierto, vamos a dejar la tabla allí, porque resulta que China produce 145 millones de toneladas, pero son 1.350 millones de chinos, y ahora China acaba de firmar esta semana un convenio con Estados Unidos para que los chinos coman arroz norteamericano. Fíjense cómo van a cruzar el Pacífico barcos llenos de arroz, llevándolo de la costa occidental de Estados Unidos a China. La India produce también más de 100 millones de toneladas. Y así vamos, Indonesia, Bangladesh, Vietnam, Tailandia, Birmania, Filipinas. Y vamos a poner la segunda parte para que ustedes vean. Allí van a ver la segunda parte de la tabla, para que vean. Entonces ahí está Brasil.
8 millones de toneladas. Brasil es nuestro vecino acá. Finalmente Egipto con 4 y Venezuela en el puesto 46 con 310.000 toneladas. Esto, ¿qué nos está diciendo? Que todos los demás países siembran arroz en función de su consumo. Por supuesto, Estados Unidos tiene 6 millones, casi 6 millones y medio de toneladas, pero los norteamericanos no comen mucho arroz. Estados Unidos siembra arroz para producirlo y exportarlo. De hecho, ahora le va a vender arroz a China. Es decir, no se trata solo de sembrar arroz para alimentar a tu población. Estados Unidos se come 2 millones de toneladas, le quedan 4. Los norteamericanos, como dije, no consumen mucho arroz. Lo producen, lo cultivan y lo exportan. Estados Unidos tiene 4 millones de toneladas para exportar. También está pasando esto, estamos hablando de arroz, pero quiero hacer un comentario rápido, marginal, respecto de las caraotas argentinas, como les dije en un programa anterior. Argentina produce mucha caraota, pero los argentinos no comen caraota, simplemente lo usan como un producto de exportación. Ahora vamos a ver ahora entonces la tabla en donde está el consumo. Aquí, ahí está. Producción mundial, 750 millones de toneladas de arroz en el mundo, para 7 millones de seres humanos. Y el consumo per cápita, aquí estamos, 54 kilos de arroz al año por persona. Esto es, para decirlo en términos prácticos, un saco de arroz por persona al año. Ahí está metida Venezuela también. Venezuela tiene 27, pero ahí tenemos el consumo per cápita anual 54 millones de kilos y Venezuela casi medio saco de arroz, pero producimos solamente 300.000 toneladas. Vamos a ver ahora, el consumo en Venezuela. Allí lo tenemos, 1.200.000 toneladas se consume en Venezuela. Les recuerdo entonces que el precio del arroz está en casi $500 la tonelada. Estamos hablando de 500 millones de dólares para traer arroz. Nos consumimos 1.200.000 toneladas anuales, pero producimos solamente 400.000. Esto es precisamente lo que nosotros tenemos que revertir. El modelo de producción y consumo en Venezuela tiene que voltearse, hay que voltearlo, sobre todo teniendo todas las condiciones. Allí estamos viendo, este cultivo es en Venezuela, allí tenemos agua y suelo fértiles, tenemos la técnica. Imagínense ustedes, al comparar esto en los llanos venezolanos con la técnica, por ejemplo, de sembrar en las montañas de Tailandia o en las montañas del sur de China, en donde tienen que hacer lagunas en un precipicio para poder cultivar arroz. Y tienen que subir el agua del río hasta alturas de 700 y 800 metros por seres humanos en latas para poder regar el arroz. Y sin embargo, como vimos en la producción mundial, allí está Tailandia con más de 8 millones de toneladas de arroz anuales. Esto es algo absolutamente incomprensible, porque obviamente pues vamos a tener que... la producción de este año disminuyó, de manera que en lugar de subir la producción, estamos subiendo son las importaciones. Esta es la técnica más ancestral. El arroz siempre se siembra así. Hay algunos países que usan maquinaria, pero en cierta forma solamente al principio, para rastrear. Luego, todo el esfuerzo para la siembra, el cultivo y la cosecha del arroz tiene que ser hecha a mano. Ahí no se puede meter una máquina porque los destrozos serían pues increíbles. De manera que este segmento que hemos dedicado al arroz, que estamos dedicando al arroz, se refiere precisamente al hecho de que no es posible que tengamos que estar vendiendo petróleo para traer dólares y entonces tener que usar esas divisas importando un producto que nosotros podemos producir perfectamente en nuestro país. Y el otro aspecto importante en el cultivo de arroz es la semilla. Y como en el maíz, nosotros tenemos que traer buena semilla de arroz porque nuestros productores tienen la experiencia, tienen la tierra, tienen el agua, pero la semilla es importada.
Vamos a una nueva pausa comercial y enseguida retornamos a Bitácora Industrial. Continuamos en Bitácora Industrial, ya nuestro último segmento. Bueno, innovación tecnológica, que es por cierto una de las partes del programa que más le gusta a mucha gente. En innovación tecnológica, ahora le queremos hablar del transporte aéreo de pasajeros. El ser humano siempre ha estado empeñado, desde la prehistoria, en volar. Ya lo logramos. Es decir, el hombre puede volar en un avión, obviamente. Puede volar con alas artificiales, en los ícaros, paracaídas. Pero el transporte aéreo de pasajeros siempre ha sido, pues, ha tenido como meta volar más rápido y más alto. Más alto porque consume menos combustible, ojo, no es por el placer de estar más alto, simplemente porque los aviones a mayor altura consumen menos combustible. Los aviones de hélice tienen un techo de 11.000, 15.000 pies, 20.000 pies, pero eficiente. Pero luego, más arriba, los aviones a reacción pueden volar consumiendo menor cantidad de combustible, que es un componente que en el caso del costo de las operaciones aéreas puede llegar al 20-25% del costo total de las operaciones de una línea aérea, dicho por los especialistas. Entonces, en este empeño por llegar más rápido a cualquier destino, pues surgen los aviones supersónicos. Esto que están viendo es el avión, el Concorde. Tuvo un final, pues, ingrato. El Concorde, pues, tuvo un accidente y ya no está volando. El Concorde fue el primer avión supersónico de transporte de pasajeros. Ese que está allí es el avión que tuvo el accidente. Este precisamente es el avión que, despegando en París, tuvo un accidente muy lamentable. No pudo elevarse una pieza que se le había desprendido a otro avión. La pieza golpeó contra los tanques de combustible en la parte posterior del avión. El avión se incendió y no pudo elevarse y se estrelló, matando a todos sus ocupantes. Allí, en este accidente, pues terminó la historia del Concorde. Este precisamente es el video del accidente. Allí pueden ver ya las llamas. Ya el avión estaba despegando con llamas en la parte trasera. Allí lo tienen. El motor del lado izquierdo ya estaba incendiado. Luego se extendió a toda la parte de los motores posteriores y el avión se estrelló. Allí terminó el experimento del Concorde. Bueno, el experimento del Concorde no, el Concorde volaba comercialmente. Un avión muy estrecho, de cuerpo estrecho, muy largo, parecía un bolígrafo, pero obviamente las grandes compañías aéreas del mundo, los laboratorios, la industria aeronáutica siguió trabajando para crear el sustituto del Concorde. Porque el empeño sigue siendo volar lo más rápido posible y lo más alto, y con la mayor eficiencia. En este caso, hay compañías aeronáuticas norteamericanas y europeas que están trabajando para tener un nuevo avión supersónico de transporte de pasajeros que sustituya al Concorde. Hay dos prototipos. Vamos primero con el Baby Boom. Baby Boom es el proyecto de una compañía privada norteamericana que está desarrollando el sustituto de lo que fue el Concorde. Vamos a ver el micro con el Baby Boom, se llama así. Los vuelos supersónicos del Concorde marcaron una era de la aviación comercial que cerró en 2003, pero ahora la compañía Startup Bomb Technology planea construir y lanzar una nave de ese tipo más rápida en 2020. La compañía, con sede en la ciudad estadounidense de Denver, presentó el XB-1, Supersonic Demonstrator, apodado Baby Boom, con el que planea hacer resurgir los vuelos comerciales supersónicos. La aeronave será capaz de atravesar grandes distancias en poco tiempo. Los vuelos de 7 horas se realizarán en tan solo 3,5 y las de 15 en casi 7. La velocidad con la que volará será de 2.335 km por hora, superando al famoso Concorde retirado del servicio en 2003. Se plantea que el lanzamiento del primer prototipo sea en 2017 y para el 2020 esté operando como aeronave comercial. El grave accidente de uno de los Concorde el 25 de julio de 2000
el único en 27 años de servicio que costó la vida a 113 personas, y otros factores como la escasa rentabilidad, precipitaron su retiro definitivo. Su último vuelo fue el 26 de noviembre de 2003. Bueno, este avión, el Baby Boom, es un avión que va a transportar 52 pasajeros. Es prácticamente, si ustedes se meten en el avión, van a ver que es como una avioneta, el cuerpo, no es muy ancho, es muy largo, repito, 52 pasajeros, pero a 2.600 kilómetros por hora. Normalmente, usted se monta en un jet de las compañías venezolanas, de cualquier línea, está en 950 kilómetros por hora, 850. El helicóptero más rápido puede volar a 450, la avioneta normalmente 400, 500 kilómetros por hora si vuela rápido. Este avión es 5 veces la velocidad de una avioneta y 3 veces la velocidad de un jet de transporte de pasajeros venezolano. Es decir, nos montamos en Puerto Ordaz en un avión a las 6 de la mañana y 25 minutos, 20 minutos, usted está aterrizando en Maiquetía. Algunos amigos a quienes comenté estos adelantos tecnológicos me dijeron, pero entonces ya no es divertido viajar en avión, porque tarda más en el aeropuerto, subiéndote, o en el otro aeropuerto esperando la maleta que lo que tarda el vuelo. Y otro comentario jocoso que me hicieron es que entonces ellos no van a dar ni agua, porque no habrá tiempo para servir nada. Pero aparte de Baby Boom, que es una empresa privada, otra empresa privada, pero por encargo de la NASA, está desarrollando un avión que dice que va a ser más silencioso que el Baby Boom. El Baby Boom va a bajar el ruido en 60% de un jet normal y va a impedir entonces el estallido de la barrera del sonido que caracteriza a este tipo de vuelo. Vamos a ver el prototipo ahora de la NASA. La NASA informó que ha alcanzado un hito de gran importancia en sus esfuerzos de hacer que los viajes comerciales y hipersónicos se vuelvan una realidad, con la finalización de la fase inicial del diseño de su aeronave experimental supersónica silenciosa LBFD, Long Bound Flight Demonstration, también conocida como Avión X. Expertos de la NASA y de la corporación Lockheed Martin, entes que desarrollan el proyecto, concluyeron que el diseño inicial es capaz de cumplir con el objetivo de volar a velocidades supersónicas, generando un golpe suave, en lugar del estallido sónico típico en este tipo de aviones. La NASA se asoció con la compañía Lockheed Martin en febrero de 2016 para el diseño preliminar que es Jet Supersonic Transport. El mes pasado fueron realizadas pruebas de su modelo a escala dentro de un túnel de viento supersónico en el Centro de Investigación Glenn de la NASA en Cleveland. Con este paso, los expertos creen que están muy cerca de poder comenzar la construcción de un verdadero avión X. Tras el éxito de la primera fase del proyecto, la agencia espacial espera poder iniciar el proceso de solicitar propuestas a finales de este año y adjudicar un contrato a principios del próximo para construir el avión X monomotor pilotado. La adquisición para el contrato será completamente abierta, y se ofrecerán los datos preliminares de diseño para los licitadores calificados. Se espera que las pruebas en vuelo del avión X se inicien en 2021. Bueno, este avión de la NASA está en prototipo todavía. El Baby Boom lo van a probar probablemente a final de año o a principio del año 2018. De manera que el Baby Boom ya es un hecho. Está en el prototipo ya listo. De manera que, vamos a ver, ahora, ¿cuánto va a costar el boleto? Va a costar un poquito menos que el Concorde. Estamos hablando de 5 o 6 mil dólares. 5 o 6 mil dólares un boleto en el avión. Así que ya lo saben. Bien. Hemos llegado entonces al final del programa. Les agradezco mucho su sintonía, sobre todo los comentarios que me han hecho para mejorarlo, y los invito entonces para el viernes próximo. Pasen un buen fin de semana, tranquilidad, mucha calma, ¿verdad? Y nos vemos el viernes próximo.